hablaremos sobre cómo resolver ecuaciones no lineales, encontrar raíces cuando f de x es igual a 0, encontrar un x tal que se cumple que la función evaluada en ese x es igual a 0. Un método muy simple y no muy económico, pero muy sencillo de implementar es el método de la bisección, y uno que es como una derivación de este método de la bisección que se llama el método de la posición falsa, es de lo que hablaremos hoy en esta sección. Para esto pues tenemos la introducción, la descripción de este método, los criterios para detenerse, los criterios de paro, el teorema que sustenta este método, algunos ejemplos, el análisis de la convergencia y bueno, la descripción o la modificación del método de la bisección que convierte a este otro método que se llama el método de la posición falsa. ¿Qué vamos a resolver? Tenemos una función y queremos un valor x tal que la función evaluada en ese punto sea 0. Y la función, bueno, vamos a tratar de los casos donde f va de r en r, pero esto también se puede generalizar para cuando f va de Rn en Rn. Y esto da lugar a un sistema de ecuaciones en vez de simplemente una ecuación no lineal. Estos métodos es una familia de métodos muy importante que define métodos iterativos, y estos métodos iterativos, como su nombre lo indica, dependen sus nuevos valores de los valores anteriores. Entonces, en algunos de estos métodos necesitamos un valor inicial, o en otros casos hay otros que se requieren de un par de valores iniciales. Algunos ejemplos, tenemos por ejemplo esta función x cuadrada menos x igual a 0, y bueno, sabemos que su solución aproximada es 1.9. Vamos a hacer o aplicar algunos de estos métodos para ver que efectivamente eso es así. O yo tengo esta función que es una función de R2 en R2 y yo sé que la solución es 0.5.5. Entonces, bueno, voy a decir que si la función va de Rn en Rn y es de clase CK, o sea, es continua y derivable, y bueno, si tiene una raíz en Rn, esta x va a cumplir que la función evaluada va a ser una raíz o un cero, si solo si la función evaluada en ese punto va a ser cero. En este caso es un poco diferente de cuando tenemos que resolver ecuaciones no lineales, lineales, resolver sistemas de ecuaciones donde tenemos una solución o no tenemos ninguna o tenemos una infinidad. En este caso las funciones pueden tener un número arbitrario de soluciones, no hay ninguna regla para esto. Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo y ahí no tiene soluciones en los reales. Esta tiene una solución, esta tiene dos soluciones. Aquí tengo tres soluciones, es un polinomio de grado 3. Y el seno de x pues tiene infinitas soluciones en los reales. Voy a hablar de raíces múltiples o raíces simples, y esto va a tener que ver con una definición. Si tengo una función de Rn en Rn y su primera derivada en un punto x es 0, entonces se dice que es una raíz múltiple, y es una raíz simple si solo si la derivada de la función evaluada en ese punto no es 0. Entonces, un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tenemos este pequeño polinomio de grado 2 que se factoriza de esta forma. Entonces, vemos que 1 es una raíz múltiple porque es una raíz doble. Y si yo saco la derivada de la función, me queda esto. Si yo evalúo esta derivada en 1, que es una raíz doble, voy a ver que es 0. Entonces, esto cumple perfectamente con la definición de que es una raíz múltiple si solo si la derivada en ese punto es 0. Y eso lo cumple. Hay un par de teoremas que nos van a ser muy útiles. Uno es el teorema del valor intermedio, y me dice que si tengo una función que va de a b en los reales, que es continua y diferenciable, y si tengo un número k entre f de a y f de b, entonces siempre va a existir un c en el intervalo abierto, tal que la función evaluada en ese c me da el k que yo estoy buscando. Entonces esto no es otra cosa más que si yo escojo aquí, perdón, en la imagen tengo A y tengo B. Entonces f de A me da aquí, f de B me da acá.
La función f es una función continua, diferenciable, se porta bien. Entonces, si yo escojo cualquier valor en este eje, puedo decir la función de dónde venía, pues venía de por acá. Acá la función, tengo un k aquí, bueno, venía pues de aquí. Eso es a lo que se refiere este teorema del valor intermedio. Que yo, dado un valor entre f de a y f de b, yo puedo rastrear de dónde venía ese valor en el intervalo a b. Otro teorema que es también muy importante es el teorema de Rolle. Es el teorema de Rolle simple. Yo tengo una función igual continua de a, b en R y diferenciable en el abierto. Y además tengo que f de a es igual a f de b, o sea que en los extremos vale lo mismo. Entonces yo sé que como es continua y es diferenciable, va a existir al menos un punto en el abierto, un c en AB, tal que la derivada es 0. Entonces aquí hay un ejemplo que es doble, porque pues yo tengo que este punto A es igual a este f de A es igual a f de B, pero aquí tengo otro punto que no dibujé, pero que también cumple, que es un punto X estrella, que es igual a f de A igual a f de B. Pero bueno, el asunto es que al menos, dice el teorema, existe al menos un punto C, aquí hay dos puntos, tal que la derivada en esos puntos se hace 0. En otras palabras, si yo tengo estos dos valores fijos, la función se puede mover como le dé la gana. Como es continua y es diferenciable, siempre voy a tener algún punto donde la derivada se va a hacer 0. Aquí tengo dos, este ejemplo ilustra una función que tiene dos ceros, pero al menos existe un 0, un punto donde la derivada se hace 0. Entonces, bueno, esto nos va a llevar a una técnica que se llama bracketing, o de anidamiento, también se conoce como anidamiento. Y si yo tengo una función continua y diferenciable en un intervalo AB, y además tengo que la función evaluada en A por la función evaluada en B es negativo, entonces por el teorema del valor intermedio va a existir un punto en el intervalo, aquí es un C en AB, al menos un punto que me faltó, tal que la función evaluada en ese punto me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir que f de a por f de b sean 0? Pues lo que quiere decir es que hay un cambio de signo, ¿verdad? Porque si f de a fuera igual a f de b, los dos fueran positivos, pues esto sería positivo. Si los dos fueran negativos, pues también sería positivo. Pero entonces, que sea negativo quiere decir que alguno de los dos tiene signo diferente del otro. Entonces, esto lo necesitamos o lo vamos a necesitar para poder encontrar la raíz de la función, y esta es una condición esencial para este método de la bisección. Y básicamente, si esto se cumple, entonces voy a poder aplicar el método de la bisección, y voy a ir haciendo más pequeño el intervalo cada vez hasta que digamos que lo acorrale o lo pueda hacer tan pequeñito que haga el intervalo de análisis, un intervalo que contiene la raíz y que es súper pequeño, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me tengo que preguntar es si efectivamente existe un cambio de signo en el intervalo que estoy analizando, y si existe un cambio de signo, entonces voy a calcular el punto medio. Y luego, pues esto me da origen a dos subintervalos, A, C y CB. Entonces me voy a preguntar, f de A por f de C, si es negativo, o será que la otra mitad de f de C por f de B es negativo. Entonces, dependiendo de cuál es el que tiene el cambio de signo, me voy a quedar con el que sigue teniendo cambio de signo. Y voy a renombrar. Ahora el AB ya no va a ser AB, sino que me voy a uno de los dos extremos, dependiendo si se cumple esto o se cumple lo otro. Si se cumple esta condición o se cumple esta. Entonces, si se cumple esta, voy a hacer B igual a C, y si no, voy a hacer A igual a C. Y es poco probable, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Que cuando estoy ocupando estos métodos, es súper raro que a la primera yo le atine. Entonces, en general voy a hacer una aproximación de la raíz. No voy a tener una aproximación que a la primera iteración o a la segunda o a las pocas iteraciones atine yo a encontrar la raíz. Entonces,
muchas veces voy a tener que conformarme con alguna condición, como que el punto medio en el que estoy evaluando es menor que un cierto valor que es muy pequeñito, pero ya con eso me conformo y digo, bueno, está suficientemente cerca de la raíz y para mí eso es suficiente. Entonces ya no me importa. Aquí hay algunas otras consideraciones que se hacen, y es que los puntos medios, si se eligen de esta forma, a veces no es tan estable numéricamente, y entonces el primer término es más pequeño que el segundo, y entonces en vez de hacer esta elección para el punto medio se usa una modificación, y es esta modificación en vez de esta. Y esto nada más es por razones numéricas. Pero en general lo que yo voy a hacer es que este punto medio es el punto medio que se va a ir acercando a la raíz que estoy buscando. Otra cosa que no les he dicho, pero estoy pensando que esta función tiene una sola raíz en ese intervalo AB. Porque si tuviera más, la cosa se complica. Y otro asunto es que nada más estoy fijándome en que el producto de f de A por f de B sea negativo. Quiere decir que solamente estoy fijándome en que haya un cambio de signo, pero no estoy mirando la magnitud de este cambio. Es decir, aquí por ejemplo yo tenía f de A y f de B en magnitudes muy grandes, que sí, efectivamente son cambios de signo, pero son magnitudes grandes. Entonces acá son magnitudes pequeñas. Entonces esto puede causar underflows o overflows. Y bueno, el método solamente considera el cambio de signo, no las magnitudes de estos cambios. Ahora, aquí vamos a ver algunas de los criterios que tengo yo para detener el algoritmo o el método para encontrar la raíz. Y es que si yo tengo una solución x estrella, que yo sé que es una solución exacta de f de x igual a 0, y yo tengo una x gorro, que es una aproximación a esta x estrella, entonces voy a tener varias posibilidades que a veces se combinan en un programa para encontrar la raíz. Entonces una posibilidad es que yo diga, para detener este algoritmo yo voy a determinar un cierto número de iteraciones y se acabó. O voy a decir, bueno, voy a ubicar dónde está el error y voy a decir, si yo conozco x estrella, voy a decir, pues el x estrella y el x gorro que estás calculando, si es menor que un cierto epsilon y este es pequeño, bueno, pues ahí me detengo. Claro, para esto necesito saber quién es el x estrella para poder implementar esta condición. La otra condición es decir, bueno, cuando yo tengo el x gorro y lo evalúo en la función y ese ya es menor que un número pequeñito, un delta, pues ahí me paro. Normalmente estas condiciones se combinan las tres cuando esta se conoce, o las dos, en fin, para poder establecer los criterios de paro del algoritmo. Ahora, todo esto se sustenta en un teorema, que es el teorema del método de la bisección, que me dice que si yo voy generando una serie de subintervalos, entonces comienzo con A0, B0, que en realidad es el intervalo original AB, y los voy subdividiendo en mitades, entonces tengo A1, B1, A2, B2, etc. Estos intervalos, el límite de estas series que son los A's y los B's, el límite de la sucesión de los A's y la sucesión de los B's, que les he llamado ANs y BNs, ambos límites existen y además van a ser iguales y además van a coincidir con el cero de la función f. Claro, estoy pensando que es una función continua y derivable en un intervalo AB, y bueno, y yo digo que la raíz va a ser R, y entonces el límite de la suma de AN más BN entre 2 va a ser igual a esta raíz. Entonces yo voy a decir que la raíz menos el punto medio, este Cn aquí no lo digo, pero este Cn es el punto medio que voy obteniendo en cada una de las iteraciones, va a ser menor o igual que esta cantidad. Esto yo lo puedo ver como el error en el paso enésimo, el error que estoy cometiendo al aproximarme con esta C a la raíz exacta. Entonces, bueno, esto se prueba de manera inductiva, y pues yo veo que por un lado la sucesión de los A's está acotada por mi B original, y la sucesión de los A's, las A's son una sucesión creciente,
y las B's están acotadas por la A, o sea que las B's son una sucesión decreciente. Y yo también puedo establecer que en el primer paso, si yo ya tengo el A0 y B0, que es el A y B originales, el intervalo original, la diferencia de B1 menos A1 es un medio del intervalo original. La siguiente iteración, el B2 A2, va a ser un medio de B1 A1, y eso se puede ver como un cuarto de B0 menos A0, etc. En general voy a suponer que BK menos AK es B0 menos A0 entre 2 a la K. Esto porque conforme voy moviéndome en las mitades y mitades de intervalos, voy acumulando medios, un medio, un medio, un medio, un medio. Entonces esto me da para la késima iteración, pues 1 entre 2 a la K. Y bueno, cuando entonces tomo la K más unésima iteración, tengo la diferencia de BK menos AK. Y pues yo sé que por lo anterior pues es BK menos AK entre 2, pero eso también lo puedo ver como B0 menos A0 entre 2 a la K más 1. Y en consecuencia pues Bn es B0 menos A0 entre 2 a la N para cualquier entero N. Y entonces tomo el límite de AN menos el límite de Bn, y pues entonces tomo el límite de esto y me queda entonces que esto es la raíz que estoy buscando. Entonces que las dos sucesiones, una se acerca por la izquierda, la otra se acerca por la derecha, pero se van acercando a la raíz que estoy buscando. Y bueno, por el método, pues yo sé que el método, la esencia del método es que tiene que haber un cambio de signo en los extremos. Entonces yo sé que el producto de f de an por f de bn tiene que ser negativo, porque si no, no podría aplicar el método. Entonces pues tomo límites, y los límites, como es una función bien portada, es una función continua derivable, los límites, si tomo el límite de todo esto, pues el límite se va hasta la cocina, entonces me queda el producto de los límites, la función evaluada en el límite de A y la función evaluada en el límite de B. Esto tiene que ser negativo, aquí está negativo, pero además pues este es el límite de esta y el límite de esta, entonces es el f de r por f de r, entonces f de r al cuadrado. Y bueno, yo sé que una función al cuadrado pues siempre tiene que ser positiva o igual a 0. Entonces como esta es negativa o menor o igual a 0, pues entonces no le queda más que a f de r ser 0. O sea que en realidad estoy obteniendo la raíz. Y bueno, yo sé que la raíz va a estar entre el intervalo NBN, y este va a ser el punto medio. Entonces voy a tener que, ya sea que la raíz está en la primera mitad ANCN o está en la segunda mitad CNBN. Pero yo sé que la longitud de cualquiera de ellos dos es la misma, y es B0 menos A0 entre 2 a la N. Entonces el error, que es la diferencia de R con el CN que estoy obteniendo, ese le llamo el error, va a ser menor que esta cantidad que yo puse aquí, que es la misma que está acá. Entonces, si yo quiero garantizar que el error, el n, sea menor que una cierta epsilon, se debe verificar que simplemente voy a despejar a la n, y voy a tener que esta condición se tiene que verificar. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces quiero encontrar una raíz en el intervalo 50-63 y quiero calcular cuántos pasos me va a tomar si yo quiero un error o una precisión de 1 entre 10 a la menos 12. Más bien de 10 a la menos 12 o de 1 entre 10 a la 12. Entonces el error relativo, recuerden que el error estaba dado así. El error relativo pues es esto mismo dividido entre la R, que es la exacta, que es lo que está aquí. Entonces quiero que esto sea menor o igual que 10 a la menos 12. Yo sé que R tiene que ser mayor o igual a 50. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de que estoy en un intervalo 50-63. Perdón, ya me fui muy lejos. Estoy aquí, entonces la R que estoy buscando está entre 50 y 63. Entonces la R tiene que ser mayor o igual a 50, porque este es el intervalo, el extremo del intervalo, el extremo izquierdo. Y entonces aquí pues voy a, de alguna forma, a usar ese hecho. Y entonces, bueno, ya tengo yo que voy a sustituir tanto la A0 como la B0, que van a aparecer en el error, que es este que está aquí. Entonces A0 es 50 y B0 es 63.
Entonces me queda 63 menos 50 entre 2 a la n. 2 a la n más 1, perdón, porque es 2 a la n más 1. Y aquí está, 63 menos 50, y esto tiene que ser menor que 10 a la menos 12. Entonces sustituyo y me va a quedar entonces esta ecuación. De aquí yo puedo despejar a la n de aquí y ver que la n tiene que ser mayor o igual que 33. Ahora supongamos que tenemos una función que depende de t, una f de t, definida de esta forma, y quiero encontrar un error, un 0, tal que el error sea menor que 10 a la menos 4. Entonces, bueno, yo observo que la función evaluada de 0 es 6 y la función evaluada en 1 es menos 6.52. Entonces aquí tengo un cambio de signo entre 0 y 1. Entonces voy a tomar mi intervalo en donde voy a encontrar el 0 como el intervalo 0,1. Y lo que necesito es aplicar esta fórmula que estaba aquí y decir, pues el n tiene que ser mayor o igual que esto para que yo cumpla que el error, bueno, el error lo tengo que sustituir en esta epsilon y luego despejar, bueno, calcular la n. Entonces yo pues calculo esto y digo, bueno, pues b menos a es 1, porque 1 menos 0 es 1, el error es 10 a la menos 4 y sustituyo y me queda esto. Entonces la n tiene que ser mayor que esto para poder encontrar un error que sea menor que 10 a la menos 4, menor o igual. Ahora, aquí también hay otra cosa, un concepto muy importante en estos métodos que tiene que ver con cómo se define la convergencia de un método. Y bueno, voy a decir que el algoritmo converge linealmente si tengo un k real entre 0 y 1, tal que el error en el paso késimo está acotado por ese k multiplicado por el error en el paso anterior en el paso késimo. Entonces esta definición es equivalente a tener el límite cuando k tiende a infinito del cociente del error en el paso k más unésimo entre el paso k. Noten que aquí puse un 1 porque en general esta constante se va a llamar alfa y alfa no necesariamente va a ser 1. Aquí yo le puse 1 porque mañosamente tengo una convergencia lineal, entonces si alfa es igual a 1, este número que está aquí, entonces la convergencia es lineal. En el caso del algoritmo de la bisección, por el teorema que acabamos de ver, yo voy a tener que el error está acotado, el error en el paso k está acotado por b menos a entre 2 a la k. Y si yo hago el cociente entre el error en el paso k más unésimo y el error késimo, me va a quedar así. Entonces esto, bueno, para toda k, y esto es menor que 1, entonces aquí yo tengo que, por la definición, pues mi método de bisección va a converger linealmente. Aquí yo tengo la implementación del método de la bisección. Entonces tengo una función que es esta f, el número de iteraciones, la diferencia que va a ser el punto medio en un paso k y el punto medio en un paso k más unésimo, y el vector que voy generando de puntos medios. Entonces aquí lo único que hago es que voy a ir acumulando la función evaluada en esos puntos medios, la diferencia entre los puntos medios en diferentes pasos y el vector de puntos medios. Entonces aquí yo calculo el punto medio y evalúo la función en ese punto medio y veo si aquí tengo varios criterios de paro. Digo, si la función evaluada en ese punto, bueno, tengo que elegir con cuál mitad de intervalo me quedo. Entonces tengo que ver si el producto es mayor que 0 o no. Entonces me quedo con uno con otro según donde el f de a por f de b sea menor que 0. Y bueno, el error va a ser la mitad del valor absoluto, o sea, b menos a entre 2. Y aquí voy a ir acumulando el error. El error va a estar definido. Aquí no está, pero en el programa se los enseño porque aquí no cabía en la diapositiva. Pero bueno, no importa. Un ejemplo, pues tengo yo dos extremos para poner a andar esta función. Yo digo, bueno, el A y el B son los extremos, la tolerancia, el número máximo de iteraciones, y XB, B, que es el vector que se aproxima el vector de iteraciones que se va a aproximar a la raíz. Este XDIF va a ser la diferencia entre los puntos medios. Esto va a ser la evaluación.
Entonces yo puedo poner esta función en este intervalo y ver qué resulta. Es esta función en este intervalo. Entonces, bueno, si yo tengo el caso de una función que tiene varias raíces o muchas raíces en un intervalo, el método de la bisección no necesariamente me va a dar alguna, pero el, el, se puede cumplir la condición de que f de a por f de b sea menor que 0 y podría yo aplicarlo, pero me va a dar una función, una raíz que no sé cuál va a ser. Y aquí según un artículo que dice que cuál raíz se va a encontrar, entonces dice que este algoritmo va a encontrar las raíces con numeración par con una probabilidad 0. Entonces, bueno, si a alguien le interesa puede mirar este artículo, pero no voy a necesariamente saber a priori cuál raíz voy a encontrar. Ahora, una variante de este método es el método que se llama el método de la posición falsa, o también le llaman la regula falsi. Y es el mismo criterio que tengo que tener, que la f de a por f de b tiene que ser negativo, o sea que tiene que haber un cambio de signo en el intervalo que yo estoy analizando. Pero ahora en vez de tomar el valor medio o el punto medio, voy a tomar un valor ponderado. Y esto va a ser la secante. Entonces yo voy a trazar, aquí está la curva. Tengo aquí el A y aquí el B. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que no voy a simplemente dividir el intervalo en dos, que digamos que estaría por acá, sino que voy a trazar una línea secante entre este punto y el de acá, entre f de a y f de b. Yo sé que hay un cambio de signo y el cruce en el eje de las x, ese es el punto de mi iteración en vez del punto medio que digamos que estaría por acá. Entonces voy a tomar este en vez de ese. Y entonces, bueno, voy a tener que calcular la pendiente de la secante. Entonces voy a tomar las dos coordenadas de los dos puntos a f de a y b f de b. Y bueno, la fórmula de la secante me queda de esta forma. Recuerden que siempre tengo que tener la condición que f de a por f de b es negativo, o sea que va a haber un cambio de signo. Y de aquí yo puedo despejar y voy a tener la ecuación de mi recta secante. Y voy a encontrar cuándo es que, para qué x llévale 0. Y entonces la primera x1 me va a quedar de esta forma. Esa va a ser la primera aproximación. Y así me voy a seguir. Entonces voy a tomar, igual que antes, voy a tomar, bueno, aquí tenía yo f de a y f de b. Entonces aquí f de a1 y f de a0. Aquí no hay cambio de signo. Entonces este intervalo no me quedo con este intervalo. Pero f de a1 y f de b0 sí hay un cambio de signo porque este es negativo y este es positivo. Entonces me voy a quedar ahora con a1 y b0. Este va a ser mi nuevo intervalo ab. Y luego voy a volver a hacer lo mismo. Trazo una recta secante. Entonces esta recta cruza el eje en este punto. Y otra vez voy a ver. Este f de a2 es ¿hay un cambio de signo? ¿Sí o no? Pues aquí hay un cambio de signo, pero entonces me quedo con el punto que cruza. Entonces siempre tengo que ir buscando donde aquí hay un cambio de signo con respecto a esta. Y entonces la idea es que me voy, todos estos a 1, a 2, a 3 se van a ir aproximando a la raíz que esté buscando. Entonces voy a ir tomando el intervalo. No tomo este intervalo porque aquí no hay cambio de signo, pero tomo este intervalo y vuelvo a trazar una recta secante. Y entonces ahora me queda este intervalo y me quedo con este porque aquí hay un cambio de signo. Acá está negativo, acá está positivo, porque aquí está la raíz. De este lado no está la raíz, sino que está de este lado. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo. Y entonces, bueno, el x2 pues igual análogamente va a estar dado de esta forma. Y voy a ir haciendo esta técnica de bracketing o de anidamiento, pero ya no con el punto medio, sino con la intersección de la recta secante
de los extremos que estoy considerando. Entonces esta es la implementación. Acá ahora lo que va a cambiar es que este punto X se va a definir así. En la implementación del punto medio esto simplemente era A más B entre 2. Aquí nos regresamos un poco y vemos que aquí simplemente tomo A más B entre 2. Acá voy a tomar la recta secante, que es el X que está definido de esta forma, pero lo demás es igual. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la implementación de ambos métodos y los resultados para algunas funciones. Tenemos aquí un notebook de Python que ilustra el método de la bisección. Es realmente muy sencillo. Voy a importar las librerías que necesito. En realidad aquí esta no la necesito, pero bueno. Voy a definir mi función de bisección. Entonces tengo la función, el intervalo, el extremo izquierdo, el extremo derecho, el intervalo, una tolerancia, y aquí si quiero que me vaya regresando la lista de los puntos medios que va a ir generando. Aquí asigno FL, evalúo este punto en la función, cuánto vale en el extremo izquierdo, y miro si hay un cambio de signo. Si no hay un cambio de signo, pues no puedo hacer nada, porque la condición para usar el método de la bisección es que haya un cambio de signo. Entonces aquí me salgo. Y bueno, el punto medio pues lo calculo y calculo cuánto vale la función en el punto medio y empiezo la iteración. Aquí empiezo a recolectar la lista de puntos medios. Primero va a estar vacía. Y entonces, bueno, me dice mientras la función evaluada en el punto medio sea mayor que el epsilon, que es la tolerancia que yo puse. Bueno, voy a probar con cuál intervalo me voy a quedar. Si con el intervalo izquierdo o el intervalo derecho, bueno, a partir del punto medio. Entonces, bueno, si es mayor que 0, pues entonces me quedo con el XL, que era el izquierdo, lo hago el punto medio, y la función en el extremo izquierdo la hago la función en el punto medio. Y si no, entonces me quedo con el otro extremo y calculo cuánto es el punto medio entre XL y XR, y evalúo, y voy a incrementar el contador, que es cuántas veces he estado haciendo esta operación. Y si tengo aquí verdadero, entonces almaceno en la lista de resultados, y si no, nada más voy a ir almacenando el número de veces que estoy llamando a la función. Entonces, bueno, esto ya lo ejecuté, esto lo ejecuto. Y ahora, por ejemplo, quiero ver el cero de esta función que tengo aquí, en el intervalo menos 1, 1. Entonces defino la función. En el intervalo menos 1, 1 defino los extremos del intervalo, el A y el B. Y bueno, quiero ver nada más para estar seguros que sí hay una raíz. Efectivamente hay una raíz que está en el 0, por cierto. Y entonces aquí llamo al método. No, nada más lo va a hacer una vez, porque a la mitad, como empieza en menos 1 y 1, a la mitad y está el 0, pues es una sola vez. Pero bueno, si tomamos una función como esta, en el intervalo .2.5, voy a definirla otra vez. El intervalo voy a definirlo otra vez. Voy a graficarlo. Y veo que efectivamente por el punto 33 está la solución. Lo llamo. Y aquí voy a llamar nada más cuál es la solución y cuántas veces llamo a la función. Entonces la llamo 22 veces y esta es la solución. Si noten que si en vez de llamarlo así le incluyo esto, me va a ir graficando, más bien me va a dar la lista de todos los puntos medios que fue tomando, y esa es la aproximación al punto medio. Y bueno, no es muy mala, porque es efectivamente un tercio la solución exacta, porque son 4 raíces de este polinomio, y un tercio y 2 tercios son raíz. Pero bueno, aquí yo estoy nada más en la parte donde estoy encerrando el 1 tercio, entonces ahí voy a encontrar mi raíz. Entonces, bueno, esto se puede modificar para que en vez de que encuentre el punto medio, encuentre la secante, como para el método de la regla falsa.
de la regla falsa o la posición falsa más bien. Y la modificación es sencilla. Entonces, bueno, aquí les dejo la implementación del método de la bisección, que es esencialmente también el método de la posición falsa.